El arte, tal como la naturaleza, está compuesta por las formas y proporciones geométricas. La música, por ejemplo, es la suma de sonidos que, de manera independiente, presentan tiempos que se mantienen constantes a lo largo de un tiempo establecido y que se repiten de manera periódica. Por eso, cuando vemos a un director de orquesta mover las manos, lo que detectamos es que destaca dichos intervalos. De allí que digamos que va marcando el ritmo. Otra arte donde es posible apreciar las formas y proporciones geométricas es la arquitectura. Podemos observar las tres figuras geométricas básicas en distintos edificios. Tenemos los triángulos en las pirámides como las de Egipto o Chichén Itzá. Ya en otros episodios hemos hablado de sus formas y de las matemáticas que las sustentan. También tenemos el círculo, que podemos observar en construcciones como el Coin Building, que es un rascacielos en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, está la biblioteca Darling Square en Sydney, en Australia. Este es un edificio con forma de espiral, diseñado con la forma de un nido de pájaros. Finalmente, tenemos la forma del cuadrado. Esta es tal vez la que más ubicamos, pues muchas construcciones la retoman. Nuestra casa o escuela puede ser el mejor ejemplo de eso, pero todavía hay algunas que siguen al pie de la letra esta forma, como es el Salk Institute en California, Estados Unidos. Como lo vimos en el episodio de Pensamiento Matemático llamado Del Art Nouveau al Bauhaus, identificamos cómo estas dos corrientes artísticas se basaron de las matemáticas para trazar sus formas. Sin embargo, la arquitectura está llena de formas geométricas que no solo va más allá de estas tres, sino que se basa en cálculos complejos que resultan en formas complejas que merecen ser consideradas como esculturas matemáticas. Uno de los ejemplos es la Ópera de Sydney, que en 2007 fue declarado Patrimonio de la Humanidad y, a pesar de su diseño futurista, fue diseñado a finales de los años 50 e inaugurado en 1973. Por fuera resulta tener formas redondas y curvas que la convierten en una escultura porque sus techos en semiesferas le hacen parecer un edificio hecho de conchas marinas. Dentro de la ópera, las bóvedas se idearon para ser parábolas, elipsoides y esferas, algo que tuvo que ser corroborado con computadoras, porque era poco clara la manera en la que la estructura podría ser solucionada con estas varias formas geográficas. Al final, la esfera fue la forma geométrica elegida por ser la más sencilla en su geometría, además de que habría la posibilidad de muchas otras formas, como es un sistema con forma de abanico que sostiene las bóvedas de la ópera. Ya que hemos mencionado las parábolas, que es el lugar geométrico de los puntos de un plano, en el que estos son equidistantes a uno fijo, llamado foco, y a una recta fija, llamada directriz. Estas figuras las podemos encontrar típicamente en los puentes colgantes, como es el 25 de abril en Lisboa, Portugal, o el de San Francisco, en Estados Unidos. Voy a hacer una pausa porque hasta ahora, a excepción de Chichén Itzá, solo he dado ejemplos de construcciones en el extranjero. ¿Existirán en México construcciones arquitectónicas cuyas formas geométricas las conviertan en esculturas matemáticas? Ernesto, esa pregunta que nos planteó Dominique en la cápsula de información me parece muy buena. Yo sé que tú eres un gran conocedor del tema, así que ¿hay alguna escultura matemática en México? Claro que sí, hermana, muchísimas. Pero primero vamos a dejar claro a lo que nos referimos con escultura matemática, ¿no? Ok, sí, tienes razón. En este episodio estaremos hablando de esculturas matemáticas y con eso nos referimos a construcciones arquitectónicas cuyo manejo de las matemáticas es magistral, al punto que son composiciones bellísimas, tan bellas que parecen esculturas. Y dicho esto y sabiendo que no vengo preparado, pues lo primero que se me viene a la mente son las torres de satélite. A ver, síguenos contando. Sí, las torres de satélite son esculturas que se encuentran al norte de la Ciudad de México y que son icónicas por su forma de prisma triangular con colores básicos que me recuerdan muchísimo a los del Bauhaus, que ya mencionó Dominique y que vimos en otro episodio de Pensamiento Matemático.
Eso me parece muy importante que lo menciones, Ernesto, porque Matías Geritz fue el escultor encargado de la obra, junto con el arquitecto Luis Barragán y el pintor Jesús Reyes Ferreira. Justamente ellos se conocieron en el taller de educación visual, donde se enseñaba la filosofía y corriente artística del Bauhaus. Mira, de hecho, Matías Geritz era de origen alemán, pero migró a España y luego a México a causa de la Segunda Guerra Mundial. El mismo conflicto que terminó con el Bauhaus en Alemania y que empujó a que se desarrollaran en estas partes del mundo. Sí, cuando digo que eres experto en el tema, no me equivoco, ¿eh? Ay, pero mira quién lo dice, si te sabes muy bien todos estos datos de cultura arquitectónica de Mara. Pero bueno, ahora dime tú, ¿cuál es la escultura matemática mexicana que tú eliges? Te propongo algo. No solo te voy a decir cuál elijo, sino que vamos a construirla. Pues yo seré el experto en temas de ingeniería y arquitectura, pero tú eres muy buena para negociar, Dismara. Hagámoslo, ¿va? Bueno, pero ahora lo voy a hacer de emoción, porque primero vamos a ver el siguiente fragmento de la entrevista. Estamos con el maestro Marcos Massari Giriat, quien es exdirector de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias. Muy buen día a ti y a tu auditorio. ¿Qué tan complicado es crear construcciones con formas geométricas? Bueno, más que hablar del proceso para construcción con formas geométricas, habría que hablar que la geometría trabaja junto con la arquitectura. O sea, arquitectura y geometría en realidad son lo mismo. No podemos concebir la arquitectura sin geometría. Esto es, el espacio se conceptualiza a través de su geometrización. Para hablar de arquitectura, hablamos del vacío. El vacío es el interior de las cosas. Y finalmente, el vacío arquitectónico está conformado por lo que en su momento, hace muchos años, el arquitecto Villagrán, en la teoría de la arquitectura, hablaba de espacio, contenido y continente. Esto es, la geometría, digamos, sería el continente, sería lo que hace el espacio. Marcos, ¿hay figuras geométricas que sean más fáciles de llevar a la construcción que otras? Bueno, habitualmente las formas geométricas, por su simplicidad, porque nosotros tenemos una formación constructivista. Por ejemplo, si nosotros vemos un elemento de esos jueguitos que hay en donde vamos haciendo una montaña de cubitos y de pronto vamos retirando los cubitos, nosotros sabemos en qué momento se van a caer los cubos. Y esto es porque tenemos una formación constructivista. Nos han enseñado a lo largo de nuestra formación cómo ir sumando. Y luego, cuando nosotros le empezamos a quitar, se vuelve una solución de constructivista que implicaría una forma diferente de pensar. Entonces, desde luego, las figuras geométricas que nacen a través de planos rectos son las que mejor utilizamos, son las que, a las que estamos más acostumbrados. Vivimos en espacios que habitualmente responden a este tipo de geometrías, aunque a lo largo de la historia de la arquitectura también ha habido geometrías que responden de una forma orgánica a la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Podríamos decir que es un proceso directo y fácil el crear un diseño a partir de una figura geométrica y que también sea bella y funcional? Bueno, una de las características importantes es la arquitectura también tiene una componente multidisciplinaria. Esto es, cuando nosotros hablamos de arquitectura, tenemos que hablar de su factibilidad constructiva. Factibilidad constructiva implica que lo que nosotros pensamos es algo que se puede llegar a construir. En algunas ocasiones, para entender las geometrías, hacemos modelos o maquetas para entender la forma en la que se comporta un elemento. Hoy estos modelos o maquetas se manejan ya en forma tridimensional a través de sistemas computarizados que nos permiten entender el espacio de diferente forma. Marcos, es muy interesante lo que nos compartes. Te invitamos a continuar con el experimento conmigo y con Dismara y nosotros regresamos al foro. Muy bien, Dismara. Venimos a escuchar sobre las complejidades y bondades del uso de figuras geométricas en la arquitectura. Y también quedaste de decirnos cuál es tu escultura matemática elegida. Por favor, dinos. Uy, porque además quedé en que la vamos a construir. Muy bueno. Mi figura favorita son algunos de los techos que construyó el arquitecto Félix Candela. Félix Candela, claro. Muchas construcciones en México son resultado de su ingenio. Exactamente. Me cuesta trabajo elegir una sola de sus obras, ya veremos más adelante por qué. Pero por ahora vamos a construir una de las figuras en las que él basó sus obras, el paraboloide hiperbólico. Eso suena trabalenguas, pero un paraboloide hiperbólico es una superficie doblemente reglada, conformada por dos líneas de rectas.
Ya verán que aunque el nombre suene un poco complejo, no está tan complicado construirlo, ¿eh? Sí, yo creo que hemos hecho cosas más complejas, ¿eh? Y aunque sí tiene un grado de dificultad, ya verás qué figura tan bella es y por qué Félix Candela es uno de los máximos representantes de esta figura geométrica. Muy bien, pues para eso necesitaremos los siguientes materiales. Palitos de madera de brocheta, pegamento, cartulina rígida o cartón, cúter, tabla de cortar, regla y lápiz. Para comenzar, vamos a trazar sobre nuestra cartulina dos cuadrados de 12 por 12 centímetros. Y una vez que los tengamos, vamos a usar nuestro cúter para cortarlos. Muy bien. Una vez esto, uno de los cuadrados lo vamos a dividir en dos triángulos, dibujando una diagonal, y vamos a cortar de una esquina a otra. Ahora tenemos dos triángulos rectángulos, mismos que tienen la característica de contar con dos catetos y una hipotenusa. Para identificar la hipotenusa, recordemos que es el lado que no está formado por el ángulo de 90 grados, o porque es el lado más largo de los tres. Sobre este lado, es decir, sobre la hipotenusa, vamos a marcar con ayuda de nuestra regla y el lápiz cada centímetro a lo largo de este lado. Listo. A continuación, vamos a tomar el cuadrado de 12 por 12 centímetros y nuestro pegamento. Vamos a colocar el pegamento sobre uno de los catetos de cada uno de los dos triángulos y los vamos a poner sobre dos lados paralelos del cuadrado. Acomodaremos los mismos de tal manera que las hipotenusas queden hacia adentro y encontradas. Ahora verán cómo. Nuestros triángulos ya tienen las hipotenusas encontradas y el pegamento ya ha secado. Ahora vamos a usar nuestros palitos de madera. El primer centímetro de debajo de un triángulo deberá coincidir con el primer centímetro del triángulo contrario de arriba. Y así sucesivamente iremos acomodando cada uno de los palitos de centímetro a centímetro, de abajo hacia arriba de manera contraria. Muy bien, vamos a la hora. Venga. Si quieres, ok, te voy poniendo pegamento, Ajá. pegamento y tú unes. ¿Sí? Me late. Pegamento en marca 1. Nada más te tienes que fijar sobre que quede sobre la marca. Sí. Ah, ya te entendí. La verdad es que es una gran figura, ¿eh? Félix Candela hizo buen uso de estas formas y varias de sus obras son inspiraciones de esta figura o reinterpretaciones de la misma. Dicho esto, y una vez construida nuestra escultura matemática, yo creo que es buena idea ir a ver quién fue Félix Candela y las obras que hizo, ¿no? ¿Te parece? Me parece excelente. Vamos. Félix Candela fue uno de los arquitectos más prolíficos del siglo XX y en México desarrolló mucho de su trabajo. Nació en España, en Madrid, el mismo año que inició la Revolución Mexicana. Allí estudió arquitectura y durante su aprendizaje académico pudo aprender sobre técnicas de uso de cubiertas de hormigón, vitales para su trabajo geométrico. Cuando se disponía a estudiar el doctorado en Alemania, la Guerra Civil Española se desató, lo que truncó su carrera académica y lo llevó a formar parte del Ejército Popular de la República como capitán de ingenieros. Sin embargo, fue capturado y hecho prisionero en un campo de concentración al sur de Francia, del que logró sobrevivir y exiliarse en México, lugar donde encontró la posibilidad de desarrollar su carrera profesional como arquitecto. Félix Candela usó su conocimiento en cubiertas de hormigón para construir parábolas con este material. El paraboloide hiperbólico, la figura que Ditmara y Ernesto nos enseñaron a construir, que él llamaba hipar,
Con esta figura, Candela generó espacios como iglesias, museos, pabellones, estaciones de metro y restaurantes, por mencionar algunos. Tal vez por eso, sus obras parecen ideas que él reconfiguró y que transformó gracias a la ayuda de la geometría y de su maestría con el hormigón. Gracias a estas creaciones, Félix Candela creó un mundo distinto a través de sus esculturas matemáticas. Una de sus primeras estructuras la creó en Ciudad Universitaria de la UNAM, cuando se le encomendó desarrollar el pabellón de rayos cósmicos. Su cobertura es de hormigón, con una estructura de complejidad matemática, pero de una sencillez franca. Ante esta tarea, Félix Candela diseñó un techo de forma parabólica, con un espesor de alrededor de 15 milímetros, que resultó bello, original y funcional cuando se construyó a mediados del siglo pasado y que a la fecha mantiene estos rasgos descriptivos intactos. Años después, algunas de las estaciones del metro de la Ciudad de México fueron diseñadas por él, concretamente la de Candelaria, San Lázaro y La Merced, todas de la línea 1. En ellos, él creó accesos amplios y con salidas directas a los mercados correspondientes. Dentro de las estaciones, los techos ondulados en forma de parábola, generando espacios altos a los que les entra la luz natural. Otra de sus grandes obras fue el Palacio de los Deportes, construido entre 1966 y 1968 como resultado de los Juegos Olímpicos que ese año se desarrollaron en México. Aquí también utilizó el paraboloide, que junto con el hormigón utilizó cobre para su cubierta geodésica debido a que quería experimentar con un material más liviano. Aunque pasó varias décadas en México, en la década de los 70 emigró a Estados Unidos, lo que le dio la posibilidad de desarrollarse como arquitecto en otras partes del mundo. En España, su país natal, creó su última obra, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España. Este es un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento que ideó junto con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Específicamente, la parte superior del oceanográfico fue creado por él y el resto de la obra, que es un acuario subterráneo de gran belleza, corrió a cargo de otro arquitecto. Aunque no pudo vivir para ver terminada esta última obra, l'Oceanographique, como se llama en valenciano, sí pudo tener una certeza. Esta joya se encuentra al lado de otras esculturas matemáticas creadas por su colega Santiago Calatrava. El hemisférico fue el primer edificio inaugurado dentro de este lugar, que por su forma y gracias al agua que lo rodea, asemeja un ojo humano. En ese mismo complejo se encuentra el umbráculo, el ágora, el puente de la Soute de l'Or, el Museo de Ciencias y el Palacio de las Artes Reina Sofía. Este último es un teatro de la Ópera de Valencia y es la sede de la Orquesta de la Comunidad Valenciana. Con sus 75 metros de alto, es la casa de ópera más alta del mundo. Su cuberita metálica curvada contiene 4 auditorios. Todas estas estructuras arquitectónicas están cubiertas por trencadís, que es un término catalán que se traduce al español como picadillo. El trencadís es un tipo de aplicación de mosaicos a partir de fragmentos de cerámica, un material y arte propia de la zona valenciana y catalana. De hecho, el arquitecto Antonio Gaudí utilizó el trencadís para adornar muchas de sus obras, esto casi un siglo antes, y podríamos también dedicarle un espacio único a Antonio Gaudí, quien también se valió de las matemáticas y de la geometría para la creación de todas sus esculturas matemáticas. Es interesante cómo de Félix Candela pasamos a Santiago Calatrava y conectamos con Antonio Gaudí. Seguramente de él podríamos conectar con otro artista y luego otro y así sucesivamente. La razón de esto es clara. Las matemáticas se encuentran en todos lados, desde la forma natural en apariencia más simple hasta la creación humana más impresionante y de grandes dimensiones. Continuamos con el maestro Marcos Massari Giriart. Marcos, bienvenido de vuelta. ¿Se pueden distinguir corrientes arquitectónicas basadas en las formas geométricas que utilizan? Cuando hablamos de arquitectura orgánica, generalmente la entendemos a través de curvas. Sin embargo, la arquitectura orgánica también tiene una relación
efectivamente del organismo con el entorno que lo rodea, cosa que hoy es muy importante en la arquitectura, entender la arquitectura asociada a las condiciones ambientales en donde se genera y el impacto ambiental que esto tiene. Por otro lado, podemos hablar nosotros alrededor de los años 20 del siglo pasado, el funcionalismo nos llevó a pensar que menos es más, y esto implicó una racionalización en las estructuras. Y se vio que el espacio mínimo es un espacio que condiciona la habitabilidad y nuestra forma de vivir. Se llegó a espacios muy reducidos y que resultan de formas geométricas que responden a una constructividad, a una sencillez de la constructividad y desde luego a el mayor aprovechamiento de los materiales. Estamos acostumbrados a construir, por ejemplo, con tabiques o con blocks, que son elementos rectangulares, por lo tanto, aparentemente la solución sería un elemento rectangular. Sin embargo, cuando nosotros tomamos un tabique, podemos generar un arco, ¿sí? O podemos generar un muro curvo. Y esto implicaría que efectivamente las formas geométricas sí van respondiendo a las corrientes arquitectónicas, pero también responden a las condiciones del lugar. Para los jóvenes en TV de bachillerato que nos sintonizan, ¿en la carrera de arquitectura los estudiantes aprenden de geometría? Sí, es indispensable que los estudiantes aprendan geometría en una carrera de arquitectura. La geometría, como decía en un principio, nos ayuda a conceptualizar el espacio. Es la primera forma de acercamiento, porque lo que nosotros vemos es que las matemáticas están en todo, ¿sí? Y la geometría es una aplicación de las matemáticas. Y es una aplicación que nos lleva a entender esta correlación que hay entre los planos. O sea, en geometría se aprende primero un punto, después una línea, después un plano y después un volumen. O sea, el aprendizaje de menos a más nos lleva a ubicar un punto en el espacio y luego una sucesión de puntos generan una línea y una línea genera un plano. Por ejemplo, una barda puede ser una línea en un plano gráficamente y al marcarle una altura está hablando de un elemento constructivo. Entonces tengo que entender el punto, la línea y luego la altura que tiene. Pero yo podría generar ese plano a lo mejor con un alineamiento de árboles. A veces vemos en las calles alineamientos de árboles que nos permiten generar un plano que no es un muro, pero que es un plano que nosotros visualizamos y que forma parte de la geometría también. Esto es, establecemos un diálogo como arquitectos paisajistas o urbanistas, establecemos un diálogo a través de la geometría con el manejo del espacio. Marcos, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el haber estado en el programa con nosotros y continuamos en el foro. Vilmara, sin duda ha sido una gran forma de comprender la manera en que la geometría es uno de los puentes que une a la ciencia con el arte, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y eso que nos faltaron muchísimos ejemplos, Ernesto. Por ahora nos centramos en unas cuantas esculturas matemáticas localizadas en algunas regiones del planeta. Pero todavía nos faltaron hablar de muchísimas localizadas en nuestro país y en otros lugares del mundo. Sí, y si a eso nos vamos, también solo nos centramos en esculturas que han creado los seres humanos. Pero ¿qué tal las que podemos encontrar en nuestro planeta que han sido generadas a través de elementos vivos o de los no vivos, como el viento o el agua? Claramente necesitaríamos no solo 1 o 2 episodios, sino una serie completa para hablar de esculturas creadas por los seres humanos y de aquellas obras generadas de forma natural. Sí, ¿y qué me dices de nosotros, Vilmara? ¿Cómo que de nosotros? ¿Tú y yo? Pues bueno, no lo quería hacer así tal cual, pero yo me refería al cuerpo humano. Así como estudiaron y contemplaron los antiguos griegos y luego en el Renacimiento. Pero si tú te refieres a ti y a mí, pues tampoco te voy a decir que no, ¿verdad? Si te refieres a que nosotros los humanos también somos verdaderas esculturas geométricas, pues sí, en eso estás en lo correcto. Pues claro, Vilmara. Yo me refería al número áureo y de cómo nuestras proporciones corresponden a él. No sé a qué te referías tú, la neta. Ay, bueno, no sé. Es que como las matemáticas están literalmente en todos lados, yo a veces no estoy muy segura de seguirte el paso, Ernesto. A los que sí les pedimos que les sigan el paso es a ustedes. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestros distintos medios de comunicación, que son los que aparecen en pantalla. Nos encantará seguir en contacto con ustedes. Nos vemos. Adiós.